La Trinidad llenó mi corazón con la mayor alegría, pues la Trinidad es Dios y Dios es la Trinidad. La Trinidad es nuestra creadora, la Trinidad es nuestra protectora, la Trinidad es nuestra amante eterna, la Trinidad es nuestra alegría infinita y nuestra dicha, por nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Señor. Jesucristo, y eso me fue revelado en la primera visión y en todas las demás, pues donde aparece Jesús, hay que entender la Santísima Trinidad según yo lo vi. Juliana de Norwich. Ya habíamos hecho no ser, esencia, persona, naturaleza, hipóstasis, que eran los términos en los cuales se era el glosario que el hermano Gino nos daba ahí en lo que habíamos leído, ¿no? También vimos que en el ser de Dios, que es una sola esencia, que es la esencia divina, subsisten tres personas diferentes, ¿no? La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y vimos lo que a la persona del Padre, ¿no? Y lo que lo caracteriza como el Padre, lo cual los hermanos hablan que el Padre es el engendrador o el generador de vida. ¿Ustedes recuerdan que vimos también que hay de pronto analogías que queremos aplicar a Dios como el Padre, pero que se quedan cortas, ¿no? Cuando tratamos de verlo a nuestra forma de vivir, ¿no? La forma de un Padre como lo que nosotros vemos constantemente, ¿no? O sea, ver que yo puedo ser un padre, que puedo procrear un hijo, pero que tiene que haber cierta madurez en mí para poder llegar a tener como un sucesor o poder generar una vida, ¿no? Tiene que llevar cierto tiempo hasta que, mis órganos se desarrollen y pueda dar. Pero digamos que esa analogía se queda corta cuando hablamos de Dios como el Padre. Porque hablamos que Dios cuando engendra en la eternidad, pues no tuvo que ocurrir cierto transcurso de eternidad para que Dios pudiera engendrar, ¿no? Sino que Dios engendra en la eternidad de su ser mismo porque Él se conoce a sí mismo, ¿no? Y veíamos también que a veces es difícil ver que haya un hijo de la misma edad del Padre. Pero en Dios debemos entenderlo así. El Hijo es coeterno juntamente con el Padre y con el Espíritu. O sea, no es que el Hijo es menor que el Padre, sino que son coeternos los dos junto con el Espíritu, ¿no? Entonces veamos eso como una dificultad, ¿no? Para poder entender qué es la analogía que nosotros tomamos. ¿Qué más recuerdan? No sé si alguien quiere agregar algo más. Voy a leer algo. Si ustedes comparan varias versiones bíblicas, van a encontrar que hay una palabra que vamos a ver ahora. Duro. Y vamos a traducirla ser. Otra la tradujeron sustancia, otros dijeron vamos a traducir la persona. Y fueron traducciones aproximadas, pero si tú hablas del ser de Dios, solo puedes hablar que es uno. Mas si hablas de las personas divinas, tienes que decir que Dios es trino. Por lo tanto, esa palabrita no se puede traducir ambiguamente. La palabra es la siguiente: hipóstasis, que viene de la raíz hipo, que quiere decir sub, y a la raíz estasis, que viene del mismo verbo de donde se deriva estar y hacer, es decir, tener ser, tener existencia, de donde viene la palabra éxtasis o yace ahí. Todas estas palabras podemos ponerlas debajo de esto. Por ejemplo, ser, estar, existir, consistir, yacer, o sea, estar ahí. De manera que hipóstasis se traduce de la manera más exacta, subsistencia. Esa es la traducción más exacta de la palabra hipóstasis. Es la palabra que el Espíritu Santo usó en griego. Eso es lo vimos, ¿no? Substancia, subsistir, subsistencia. Era el ser concreto o modo particular de cada individuo. Era algo más sencillo de comprender. Y veamos, Diego nos explica que hubo una discusión en cuanto a esa palabra, ¿no?
ya después pudimos entender más claramente que es algo sencillo, ¿no? Pero que hubo cierta ambigüedad por la cual el Señor tuvo que, bueno, transcurrió varios tiempo hasta que lo pudiéramos entender. También vimos la simplicidad. Veíamos la simplicidad de Dios, ¿no? Dios es un ser que es único en su esencia y no necesita nada como tal, ¿no? O sea, no es comprendido de varias cosas, sino que Él es único y su esencia es simple, la simplicidad de Dios. Que también vimos un video, ¿no? Que Dios nos mostró. Y también vimos que así como son tres personas distintas, el Hijo está inmanentemente en el Padre. O sea, la inmanencia de cada uno entre sí. De cada uno entre sí. Entonces es importante, ¿no? O sea, el Hijo está en el Padre está en el Hijo. Como algo inmanente, ¿no? Y vimos los diferentes pasajes. ¿Quién los leyó? Todos, en los cuales se hace referencia a Dios como el Padre. Yo vi la diapositiva en el programa. Varios tomaron foto, ¿verdad? Pero eran bastantes, ¿no? En los cuales se hace referencia a Dios como el Padre. Entonces aquí vemos que son bastante las escrituras, ¿no? Las cuales se hace referencia a la persona del Padre en las escrituras, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, y para continuar, bueno, habíamos dicho que íbamos a ver la persona del Padre, ahora la persona del Hijo, y vamos a ver luego la persona del Espíritu Santo. Entonces, esta sería ya clase 7. Bueno, hemos avanzado bastante porque yo creo que es algo en lo cual hay mucho, pero hemos podido como abarcar, de pronto no ya mucho, pero sí tener como un concepto o algo, o tener una idea casi pues, de varios conceptos, ¿no? Que de pronto antes los creíamos, pero no teníamos como el razonamiento o no habíamos visto lo que habíamos tomado al principio, ¿no? Como los métodos de investigación teológica, que ahí lo que es la inducción, que es tomar todos los pasajes bíblicos, y vemos en los pasajes bíblicos que la Escritura nos habla de la Trinidad, ¿no? Y luego pues ya estamos viendo lo que es la deducción, la deducción teológica de esos pasajes, y es ver la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, que antes lo escuchábamos, pero ahora de pronto es un poco más. La Escritura habla del Hijo como la sabiduría eterna del Padre. La mención está en Proverbios 8. Podemos ir a Proverbios 8. Y dice, vemos en Proverbios 8 la personificación de la sabiduría eterna del Padre, la cual es el Hijo, una persona distinta del Padre, generada por el Padre, pero coeterna con el Padre. Entonces, si quieren, vamos a Proverbios 8 y lo leemos. Proverbios 8 del 22 al 30. Si alguien quiere leerlo. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fueran los fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen en mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo momento.
Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos. Amén. Bueno, entonces ahí tenemos claro, bueno, unos conceptos ahí. Vemos la preexistencia de la sabiduría, ¿no? En el Proverbios 28, en 8:22. Entonces dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Entonces él estaba con Dios antes de que todo fuese hecho, ¿no? La sabiduría del Padre, la cual es el Hijo, ¿no? Y lo vamos a ver ya en el Nuevo Testamento. La eternidad. Entonces veamos la eternidad en el versículo 23. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Entonces vemos cómo eso es una persona que está junto con el Padre y que tiene el principado antes de que todas las cosas fueran hechas. La generación, lo que, bueno, vamos a venir viendo. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Entonces ahí la palabra engendramiento, ¿no? Que a veces algunos tienen como su tropiezo con esta palabra, porque llegan a decir que Jesús es la primera creación del Padre, ¿no? Pero entonces, como veíamos desde, bueno, de la clase pasada, que veíamos que el Padre se conoce a sí mismo como el Padre porque es el que engendra, y el Hijo viene a ser el engendrado o la expresión perfecta del conocimiento del Padre. Y es un término que sí es algo que a veces es un poco complicado de comprender, ¿no? Pero vemos que dice que antes de que todas las cosas fueran, Él fue engendrado. O sea, quiere decir que el Padre se ha conocido a sí mismo eternamente, ¿no? Porque no podríamos decir que Dios, hubo un tiempo en la eternidad en la que Él no era sabio, porque estaríamos cayendo en un error, ¿no? Ya que si Él no fuera sabio, pues no sería Dios. Y ahí en la generación, en el 24, en el 25, antes de que todo fuese hecho, ya estaba la sabiduría, ¿no? Y vemos que estaba juntamente con el Padre. Ahí en el versículo 30 dice, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Entonces estaban juntos, y ya lo vamos a ver en el Nuevo Testamento cuando Juan habla del Verbo, dice que estaba cara a cara con el Padre, en el primer versículo de Juan. Entonces al Hijo se conoce como la sabiduría eterna del Padre también. Entonces la sabiduría de Dios siempre ha estado con Él, ya que Dios no es un Dios que fue progresando en sus atributos hasta lograr cierta perfección. Él siempre ha sido perfecto, siempre se ha conocido perfectamente, ya que si no fuera así, no sería Dios. Y acá, bueno, viene algo de lo que, cómo se dio este engendramiento, o cómo llegó a darse. Engendramiento por vía de conocimiento. ¿Cómo es la generación de la sabiduría del Hijo? Entonces, se da por vía de conocimiento. Dios, al conocerse a sí mismo perfectamente, da origen a la segunda persona de la Trinidad, quien es la imagen exacta de Dios, coeterno con el Padre. Entonces Dios, al conocerse perfectamente a sí mismo, da expresión a ese conocimiento, ¿no? Lo vamos a ver ya más adelante cuando hablemos del verbo, aquí unas diapositivas más adelante, que el verbo es como el exprimir completo del Padre. Entonces podemos ver que la imagen que Dios expresa de sí mismo es una persona. Hay una inmensa diferencia entre la imagen que Dios se forma de sí mismo y cualquier otra imagen que nosotros podamos formar. La imagen que Dios forma de sí es alguien, mientras que la nuestra no pasa de ser algo. Entonces es importante, ¿no? Nosotros podemos pensar algo, pero eso queda ahí, como en algo, ¿no? Pero lo que Dios llegó a pensar de sí mismo se convierte en la persona que es el Hijo.
La imagen que Dios formó de sí es alguien, mientras que la nuestra no pasa de ser algo. En una imagen que solo sea algo, no puede haber reciprocidad. El que piensa puede conocerla. Él puede admirar su belleza, pero ella no puede admirar la del que la ha creado. Él puede amarla, pero ese amor no será correspondido. Entonces vemos que el Hijo puede amar al Padre y el Padre puede amar al Hijo, ¿no? Como ese pensamiento, esa expresión perfecta, que llegó a ser una persona, no quedó en algo, sino que se convirtió en alguien. La imagen que Dios forma, en cambio, es alguien, y un alguien infinito. Entre el que piensa y la imagen hay un diálogo infinito. Entonces eso lo podemos ver en las Escrituras, ¿no? Una infinita interacción. El Padre y el Hijo se aman entre sí con infinita intensidad. El Padre conoce y ama. Su imagen, por tanto, conoce y ama. En otras palabras, la imagen es una persona. Los hombres tienen ideas y cualquier idea es algo. Pues bien, la imagen que Dios tiene de sí mismo no es solo algo, es alguien ya que puede conocer y amar. La imagen que Dios tiene de sí mismo no puede ser imperfecta. Cualquier cosa que se dé en el Padre estará también presente en su idea de sí mismo, y lo estará exactamente igual que en Él. Lo contrario, que Dios tenga una imagen inexacta de sí mismo, no tendría sentido. Así, de la misma manera que Dios es infinito, eterno y todopoderoso, su imagen de sí mismo es infinita, eterna y todopoderosa. Porque Dios es Dios, su imagen es Dios mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Sí se ha entendido un poco claro? Traté de tomar como esto que lo escribió un hermano, que es como una manera sencilla de entender cómo se dio esa generación, o cómo se dio ese engendramiento del Hijo, ¿no? Entonces es un pensamiento perfecto de Dios, pero si se hablara de que es un pensamiento que es de Dios, pues tiene que ser un pensamiento que es perfecto, ¿no? Y que llegó a ser alguien, porque llegó a expresarse, ¿no? Y lo que veíamos hace 8 días, hablamos de cuando se habla de hipóstasis, es como la subsistencia individual de cada ser, pero también cuando hablamos de persona decíamos que es el que puede razonar y puede decir yo. Y veíamos ahorita en Proverbios 8 que la sabiduría dice, yo estaba con él antes de que todas las cosas fueran. Entonces vemos que es una persona distinta al Padre, pero con los mismos atributos del mismo. con la misma esencia, ¿no? Es una persona distinta al Padre, pero que son consubstanciales, juntamente con el Espíritu Santo, ¿no? O sea, la esencia divina es única. Se podría decir que Dios, en su infinito amor, creó a su Hijo para que Él lo representara con todos los atributos que Él mismo tiene. Bueno, aunque no podríamos decir que Dios lo creó. No, lo entiendo. O sea, vamos a verlo, porque cuando veamos lo que es el Verbo, vamos a ver que es la expresión. O sea, es exprimir completo de lo que hay en el ser de Dios, en el ser del Padre, que se da por vía de conocimiento. Por eso decimos que el engendramiento viene por vía de conocimiento. O sea, es un conocimiento tan perfecto del Padre. Y vamos a ver lo que Jesús, cuando Él cuando es la encarnación del Verbo, Él es el quien nos va a dar a conocer al Padre, o nos va a revelar al Padre, tal como Él es. Sí. No sé, pues mientras estaba leyendo se me vino la imagen de, obviamente, como cuando una persona, obviamente no es Dios, se ve a un espejo, es totalmente igual, ¿no? Pero uno ve que ese espejo no es alguien que sea un ser, otra persona así. Esa otra imagen es otra persona, es alguien, ¿sí? Que es el Hijo. No sé si... Sí, además Jair, cuando habla de eso, él dice, yo puedo tener un pensamiento de mí mismo y puedo llegar a pensar de sí mismo, pero yo no me conozco perfectamente. Yo sé, y él habla del espejo, él dice, pero ni siquiera esa imagen que yo llegue a pensar de sí mismo va a ser perfecta, porque yo no me conozco perfectamente. Pero en Dios sí es perfecta, porque Dios se conoce perfectamente.
Entonces, íbamos aquí. El Padre conoce y ama a su imagen, por tanto, conoce y ama. En otras palabras, la imagen es una persona. Los hombres tienen idea y cualquier idea es algo. Pues bien, la imagen que Dios tiene de sí mismo no es solo algo, es alguien ya que puede conocer y amar. Entonces es una persona, ¿no? Como vemos, no tiene capacidad de razonar y de decir yo. O sea, tiene conciencia de sí mismo. La imagen que Dios tiene de sí mismo no puede ser imperfecta. Cualquier cosa que se dé en el Padre estará también presente en su idea de sí mismo. Y lo estará exactamente igual que en Él. Lo contrario, que Dios tenga una imagen inexacta de sí mismo, no tendría sentido. Así, de la misma manera que Dios es infinito, eterno y todopoderoso, su imagen de sí mismo es infinita, eterna y todopoderosa, porque Dios es Dios, su imagen es Dios mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, el que piensa y su imagen son distintos. El uno no es el otro. El Padre y el Hijo son dos personas, pero no están separadas. Una idea solo puede existir en la mente del que piensa. No podría, por así decirlo, salirse de él y comenzar a vivir por su cuenta. La imagen de Dios tiene una naturaleza similar a sí mismo. Podemos afirmar que la naturaleza divina está en la imagen, ya que no hay nada que el Padre tenga que su Verbo, su Hijo, no tenga. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Juan 16:14. Los dos poseen la naturaleza divina, pero cada uno es totalmente él mismo, consciente de sí mismo como él mismo y del otro como el otro. Entonces son dos personas, pero son completamente inmanentes, ¿no? Como veíamos, o sea, el Padre está tan ligado al Hijo y el Hijo ligado al Padre por el Espíritu, que lo vamos a ver ya en la próxima clase. Y algo que nos va a dar, bueno, decía un hermano, todo eso podría quedar como en una oscuridad para nosotros si Juan no hubiera escrito su primer versículo de una manera tan clara, ¿no? Que es hablándonos del Verbo de Dios. Entonces, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Jesucristo, el Verbo de Dios. Entonces veamos que, bueno, al Hijo lo conocemos como la sabiduría eterna del Padre, también como el Verbo del Padre. Vamos a ver otros títulos que se refieren al Hijo. El Logos es la expresión exhaustiva del Padre. Entonces, bueno, para entender la palabra verbo que usa Juan en el griego es logos, ahí en Juan 1:1, ¿no? Que es una palabra que contiene un significado muy amplio, tanto en la filosofía y, bueno, Juan conocía esto, y por eso él llega a citar a Jesús como el verbo, ¿no? Como el discurso del Padre. O sea, es algo que agota completamente todo el pensamiento del Padre, por así decirlo. O sea, está completamente todo lo del Padre en el Hijo, de esa manera. Entonces, al entender esa palabra verbo, pues vamos a entender un poco mejor lo que es el engendramiento, lo que es la expresión completa del Padre en el Hijo. Entonces, el Logos es la expresión exhaustiva del Padre. Para mejor entender esto, bueno será hacer notar que el verbo expresar, entonces, tengámoslo presente, es el frecuentativo, como se dice técnicamente, del verbo exprimir. Al expresarnos, exprimimos nuestra mente a fin de formar un logos que defina nuestro concepto. Las expresiones siguen así el nivel y la medida de los conceptos. Por ejemplo, para expresarse con claridad hay que pensar con claridad. Donde no hay jugo, no se puede exprimir. Así que una mente seca tendrá poco que expresar, pero una mente jugosa tendrá una expresión rica en contenido conceptual. Ahora bien, el logos personal del Padre es divino, infinito, exhaustivo.
Siguiendo el símil del jugo, podemos decir que al exprimir el Padre su divina inteligencia para expresar en su verbo su propio ser, la palabra expresada corresponde totalmente a la mente del Padre que la expresó. Y una persona infinita con una mente infinita y siempre en acto, concibe y expresa un verbo tan infinito y eterno como la persona que lo pronuncia. ¿Sí queda un poco claro? Al entender eso del exprimir, ¿no? Para mí fue pues, bastante claro, ¿no? El poder ver que al exprimirse completamente una mente llega a formar un logos o un concepto concreto de algo, ¿no? Y veamos que cuando no hay una mente jugosa, pues poco va a poder expresarse. Entonces, al tomar ese concepto, vemos que el Hijo es como el concepto perfecto de lo que hay en la mente del Padre, que llegó a ser una persona infinita. Insistimos, no puede haber más que un logos, porque si Dios tuviera dos logos, ninguno de los dos expresaría con perfección la esencia, la mente y los propósitos del Padre. Por eso es el único revelador adecuado del Padre que lo pronuncia. Este logos, al hacerse hombre, Juan 1:4, traduce al Padre, a Dios, al lenguaje humano. Nos hace la correcta exégesis. Si alguien quiere leer Juan 1:18, para que podamos. A Dios nadie le vio jamás, y el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, le ha dado su nombre. Entonces ahí hay una palabra en griego que es la palabra exégesis, ¿no? Es como para darnos como esa presentación, esa exposición exacta de quién es el Padre. Del Padre es, al lenguaje humano nos hace la correcta exégesis. Del Padre es insustituible como única verdad personal del Padre, el Logos. Entonces si alguien quiere leer Juan 14:9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces vemos que Él es la expresión perfecta del Padre. Entonces por eso mismo Él tiene las palabras de Dios. O sea, la palabra está en el Hijo. Juan 3:34. Si alguien lo lee. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces el Hijo habla las palabras de Dios, que son palabras de vida, como dice Juan 6:68. ¿6 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces vemos que el Señor tiene las palabras que son de Dios, ¿no? Que son palabras de vida. Así que Él nos profiere la revelación definitiva final del Padre. Entonces en el versículo que Diego nos hablaba, en Hebreos 1:1, si alguien lo quiere leer para que lo recordemos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces vemos que Dios nos habló antes por los profetas, pero dice que ahora nos habla en el Hijo. O sea, el Hijo es ese discurso final del Padre. El verbo, el logos, o sea, va a ser la expresión completa de todo lo que hay en la mente del Padre.
Bueno, y acá dice, precisamente por ser el único verbo del Padre, todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén. Eso lo dice en 2 Corintios 1, 19 y 20. O sea, todo es verdadero en Él. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Entonces vemos que el Logos es el discurso del Padre, es quien nos revela al Padre, y es todas las cosas que en Él son sí y son amén, en el Logos o en el Hijo. Entonces ahí hasta ahí alguna pregunta, si se ha podido entender un poco, o alguien quiere aportar algo en cuanto a eso. Dice que acá en el 8, Jehová pues me poseía en el principio, que era antiguo antes de sus obras. El Hijo está confesando su eternidad acá, eternamente tuve, el verbo tuve, eternamente tuve, el principado. Entonces está confesando el verbo su eternidad, que no es creación, porque dice eternamente tuve. Dice el principado. Entonces hay algo que uno se da cuenta acerca del Logos también, y es que lo que está diciendo Andrés, ahí donde dice este Logos al hacerse hombre traduce al Padre el lenguaje humano y nos hace la correcta exégesis. Entonces la palabra exégesis es que nos está sacando toda la revelación de lo que el Padre pensaba, ¿sí me hago entender? O sea, todo lo que el Padre, todos los pensamientos del Padre son la exégesis. O sea, toda la expresión completa es Jesús, es el Logos. Bueno, no Jesús, sino en este momento es el Logos, porque es en la eternidad. O sea que el Padre quería revelarse a sí mismo. Entonces esa autorrevelación es el Logos. ¿Sí me hago entender? O sea, entonces todo lo que uno piensa, pues como lo decía Andrés ahorita, pues no puede nunca exprimirse ni expresarse. Pero el Logos, el Padre, o sea, si yo veo al Logos, como lo dice ahí en Juan 14:9, quien ha visto al Padre, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es porque toda la expresión completa, todita, no quedó nada, sino que todo lo que el Padre piensa, porque la palabra Logos es como un pensamiento íntimo, como una expresión. Entonces todo lo que sale del Padre está manifestado en el Hijo, que es otra persona. ¿Sí? Esa es también la parte del Logos. Entonces esa palabra exégesis es eso, y se utiliza aún para la hermenéutica, que es sacar, o sea, la palabra exégesis se utiliza para sacar lo que dice el texto, literalmente. Entonces Jesús sacó todo el pensamiento del Padre, o sea, todo lo que el Padre expresa, todito, todo lo que el Padre expresa, entonces es el Hijo quien es la exégesis, o sea, todo lo que salió. Eso también es otra forma fácil, pues uno utilizando la hermenéutica también. Por eso se utiliza esa palabra exégesis. Entonces, bueno, había algo de lo que hablamos hace 8 días y decíamos que el Padre llega a ser el Padre porque engendró un Hijo, ¿no? Pero el Hijo no puede ser sin el Padre y el Padre no puede ser sin el Hijo, ¿no? Y hay algo que llegan a decir en cuanto a la cuestión del Logos, porque es como una expresión, ¿no? O sea, es un concepto concreto de algo que hay en la mente de una persona, ¿no? Entonces hay algo que llegan a decir algunos: si el Logos es expresado por el Padre, depende del Padre en su existencia propia, puesto que solo hay verbo cuando hay alguien que lo pronuncia. Entonces pudo haber, bueno, ¿cómo podríamos decirlo? El Padre, si el Padre no hubiera dicho el verbo, no existiría Jesús, o sea, no hubiera hecho esa expresión. Entonces podría llegarse a pensar eso, ¿no? Entonces aquí hay como
esta parte que la tomamos del hermano Francisco Lacroix, porque es importante que nosotros lleguemos a comprender eso. Dice: no existe ninguna dependencia ni subordinación del verbo respecto al Padre. Entonces, como hemos venido viendo que las tres personas de la Trinidad, pues cada una es Dios, y no hay como una subordinación de la una a la otra, ¿no? Sino que actúan en conjunto debido como a su íntima comunión en el seno trinitario, ¿no? O sea, no porque la una llegó a ser menor que la otra, no porque, digamos, como hemos venido viendo, el Padre expresó ese verbo, entonces el verbo ahora va a someterse al Padre en, ¿cómo se podría decir? Como en respuesta a que lo expresó. Pero vamos a ver que el Hijo sí se somete al Padre, pero por una obediencia absoluta que hay en Él. Entonces vamos a tener eso un poco claro. Dice, o sea, no hay ninguna dependencia ni subordinación del verbo respecto del Padre que lo pronuncia. Y al pronunciarlo lo engendra, porque según la enérgica expresión del obispo Gay, esto es una frase que él hace, dice: la palabra vive del Padre que la pronuncia. El Padre no vive de la palabra, pero sí vive de decirla. Digámoslo de otro modo, lo que constituye al Padre como persona divina, como Dios el Padre, es el acto vital y eterno de expresar su verbo, de engendrar así al Hijo. Ni el Hijo puede vivir sin el Padre que lo engendra, ni el Padre puede vivir sin engendrar al Hijo. Amén. O sea, si se entiende un poco más claro, ¿no? Así que todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. 1 Juan 2:23. Puesto que el Padre e Hijo son radical y mutuamente inmanentes. Entonces, no podría haber Padre sin el Hijo y no podría haber Hijo sin el Padre. Y una cosa importante es que eso uno puede decir, bueno, eso lo podemos decir ahorita nosotros con claridad, pero eso a través de la historia pasó, ¿no? Con lo de Arrio, ¿no? Donde decía que Jesús está subordinado al Padre, ¿sí? Que era alguien menor al Padre, ¿no? Entonces, y bueno, ya el Señor nos testificó que va a hablar después de eso, pero puede pasar, ¿no? Que claro. Es una de las herejías que salen. Y eso lo hubo también en cuanto a la palabra logos, ¿no? Porque creo que Filón de Alejandría, uno de los judíos, usó la palabra logos para decir que era por medio de lo que Dios crea, pero que era también algo menor que el Padre. Entonces se ha dado, ¿no? Y creo que también Orígenes tuvo como su desliz en esta parte de llegar a decir que el Hijo venía siendo como alguien subordinado al Padre, ¿no? Alguien menor que el Padre. Entonces es importante que entendamos eso, ¿no? O sea, que el Padre no podía vivir sin expresar el verbo. Así es. O sea, no podría ser. Y como veíamos, bueno, hace 8 días, que se agotó completamente esa expresión cuando el Padre la hizo en el Hijo. O sea, no fue algo que expresó a medias o que todavía está expresando, sino que fue algo completamente en la eternidad. Desde el momento, no podemos decir desde el inicio de Dios, porque Dios no tiene un inicio, ¿no? Pero eternamente Él se ha conocido a sí mismo y ha podido expresar ese conocimiento de sí mismo en una persona, ¿no? En alguien que se personificó. Entonces, bueno, hasta ahí tenemos, bueno, un poco claro el concepto de verbo, hermanos. Lo que también hablan los hermanos de Juan 1:1, ahí que algunos dicen que, bueno, como dice la Biblia, los testigos de Jehová, y el verbo era un Dios, pero no dice así en el original, no dice y era Dios. Era Dios. Y de otra parte, bueno, que también podría dejar como a los unitarios, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahí creo que la palabra es una palabra en el griego que también para el castellano es como, es una palabra que es cabe, que quiere decir que estaba cara a cara. O sea, estaban cara a cara el Padre con el Hijo viéndose. O sea, estaban cara a cara con Dios en el principio. Lo que decía Juan José muestra la eternidad, la coexistencia del Hijo con el Padre y la divinidad. Entonces es importante, ¿no? Y es un versículo muy
que tiene mucho para exprimir, ¿no? O sea, hay bastante jugo ahí. Me parece muy bonito cuando lo que leíamos ahorita en Hebreos. Dios sabiendo habla de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por ese verbo. Tremendo, ¿no? O sea, me parece, vamos a el Señor mismo expresándose ya nosotros por medio de ese verbo. La palabra exhaustiva, ¿cuál sería su...? Agotado. Específicamente diríamos exhaustivamente cuando el logos es exhaustivo en el Padre. El logos es como la expresión exhaustiva del Padre. Sería la expresión. O sea, que se agotó completamente en expresar su pensamiento, ¿no? Su logos. Porque como veíamos, o sea, no podríamos decir que el Padre expresó un poquito, porque si hubiera expresado un poquito no sería la expresión perfecta. Entonces el Padre, como veíamos ahorita, exprimió completamente todo para poder dar el logos, ¿no? Para poder expresarse a sí mismo. Entonces sí, se fue exhaustivamente, que parece algo como... Yo estaba pensando algo, pues dije, voy a preguntarle a ver si tal vez estoy mal, porque digamos, sabemos que Dios es el único que puede dar vida, Sí. ¿cierto? Pero entonces sería incorrecto decir que Él creó así, a la sabiduría. Duro, hermano. Pero claramente, digamos, dice que al conocerse a sí mismo Él, dice que se ha engendrado. Es engendrado. Pero entonces yo decía, bueno, o sea, yo decía, digamos, es como si, porque decía que el Señor, Dios, el Padre al conocerse a sí mismo, claramente da un alguien, o sea, Sí. no da vida, sino es como una representación Sí. de sí mismo en Sí. vida, porque Sí. si Él no tiene necesidad de nada, ¿estoy mal o...? Es que en el verbo, bueno, en lo que Dios pensó de sí mismo está todo lo de Dios. O sea, si dice que en Dios está la vida, pues en ese pensamiento está la vida eternamente. Por eso el Hijo más adelante dice, el Padre ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, no le ha dado vida, sino en sí mismo Él tiene la vida. Y Él es la vida. Hay un versículo clave, y es Hebreos 1:3, que dice la imagen misma de su sustancia. El hermano Gino pone un ejemplo como la máquina de escribir. Entonces la palabra es carácter, la sustancia es carácter de la su existencia. Es como cuando tú tienes máquina de escribir, tiene muchos caracteres. Entonces, cuando tú oprimes una tecla, la tecla tiene una letrica y esa es la imagen de esa misma letra, es la misma cosa, como lo expresa el hermano. O sea, si el Padre tiene la vida en sí, y pues su expresión la va a tener en sí. Sí, digamos, ya hay algo más claro con respecto, porque digamos, cuando miramos la palabra hipóstasis en la subsistencia del Hijo, vemos que aún así, dentro de esa subsistencia del el verbo conocerse a sí mismo, del Hijo, decirse como persona yo, claramente vemos que dentro de esa misma naturaleza estaba su eternidad, su divinidad, todo el poderoso, que lo sabe todo. Así cuando vimos claramente todos los versículos de la Ay, puedo hacer una pregunta, pero hay una parte donde Jesús está niño y va con sus padres y se les pierde. Y cuando lo encuentran ellos, él estaba con los rabinos y María le dice que por qué les hizo pasar, o sea, ellos estaban preocupados de que por qué les hizo pasar esa situación. Entonces Jesús dice, es que en los negocios de mi padre me era necesario estar. Entonces mi pregunta es si él es la imagen y la sustancia del Dios Padre y conocía todas las cosas, porque él tenía que estar allá con los rabinos. ¿Sí me entiendes? No se daría a entender entonces que él es la sabiduría, ¿sí me entiendes? Encarnada, porque él vino a aprender supuestamente de los rabinos, o sea, de la palabra, ¿sí? No,
Pero pues digamos el Señor Jesús, eso lo entendemos cuando vemos Filipenses 2, que habla de que Él, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, no dejó de ser Dios, porque hay una herejía en cuanto a eso, que se habla de la kenosis, que Él dejó sus atributos como incomunicables, ¿no? Pero el Señor se hizo siervo, y como siervo Él debía aprender, o sea, que es lo que lo que nosotros llamamos a comprender como la humillación. Y entonces Él aprendió como un hombre aprendió a hablar, aprendió a caminar, pero en sí en Él estaba toda la divinidad. Y al igual pues vemos que Él, aunque hablaba con los rabinos decían: ¿y este niño qué preguntas son las que formula? Porque Él tenía toda la sabiduría y todo el conocimiento, ¿no? Entonces vemos que el Señor Jesús Que se maravillaban de su inteligencia. se maravillaban de su inteligencia, las respuestas y de las preguntas que le hacía, porque decía, como un niño, o sea, un rabino no las puede formular, y este niño sí las formula, ¿no? O sea, lo entiendo de esa manera. O sea, que el Señor Jesús se hizo siervo y él aprendió como los hombres, aunque en Él está completamente su divinidad. Como hombre tenía que tener el proceso de hombre, o sea, nacer de una mujer, amamantarse de una mujer, ir creciendo, ir conociendo como hombre. Porque yo años atrás tuve esa misma inquietud. Y por eso en una parte de la palabra dice, no me acuerdo dónde dice, que va creciendo en estatura y sabiduría y conocimiento, pero como hombre. Porque si él hubiera sido, si él se hubiera venido como Dios, entonces no estaría representando al hombre totalmente. Por eso la palabra dice que verdadero Dios y verdadero hombre. Porque tuvo las dos naturalezas, la de hombre cuando nació de María, y la de Dios cuando el Padre lo engendró. Pero sí fue un crecimiento natural como hombre, para poder representar al hombre. Porque si el Señor se hubiera venido como Dios totalmente, con todo el conocimiento, como Dios nunca hubiera pecado. Y como hombre, como nos estaba representando en la naturaleza humana, Él tenía que hacerse como nosotros, pero vivió sin pecado. Por eso fue que le agradó al Padre, porque como hombre le obedeció y no pecó. Y por eso el Padre recibió el sacrificio de Él por nosotros. No por el de Él, sino por nosotros, porque Él fue hombre perfecto. Que todo eso lo vamos a ir entendiendo más adelante. O sea, yo sé que van a surgir muchas preguntas, y surgen, ¿no? Pero el Señor es bueno, que nos va respondiendo por la misma palabra. Vamos a poder darnos cuenta de eso. Entonces, bueno, tomamos primero Jesús, la sabiduría de Dios, que es engendrada del Padre, el verbo o el logos del Padre. Y ahora miremos la imagen del Dios invisible, que eso está en Colosenses 1:15. Entonces, si alguien lo quiere leer. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces Él es la imagen visible de Dios, porque dice un versículo que a Dios nadie le ha visto jamás, pero que el unigénito que está en el Padre lo utilizan mucho voy a decirlo así, los PJ, para decir que es creación. Pero vemos que no dice que Él es la imagen, bueno, es el primogénito, pero es la imagen del Dios invisible. Entonces el término imagen viene del griego icon y es muy expresivo. Bueno, esto lo hace notar Tomás de Aquino. Solo el Hijo, no el Espíritu Santo, es la imagen del Padre. Entonces ahí la razón es muy sencilla. Al ser engendrado el Hijo por la vía mental, que ya lo hemos venido viendo, y al ser así un verbo expresado por el Padre, no puede menos de representar fielmente en virtud de su procesión del Padre, y como término que es de tal procesión a su principio, que es el Padre. Entonces es esa representación fiel. En efecto, el acto de conocer y expresar, la vía mental, se efectúa mediante la asimilación que el sujeto hace del objeto conocido, ya que lo conocido, al entrar representativamente en el intelecto, es asimilado por la mente,
Y cuando el objeto conocido es idéntico al sujeto conocedor, como ocurre en Dios, la asimilación es absolutamente perfecta. Entonces, amén. O sea, es el conocimiento perfecto del Padre. Algo que entró en la mente del Padre que fue completamente perfecto. Por eso Él llega a ser la expresión o la imagen visible del Dios invisible. Entonces, y ello por dos razones. Entonces aquí van dos razones por las que se da de que Él es la representación exacta del Padre o la imagen visible del Dios invisible. Uno, porque la mente es entonces como padre y madre, a la vez, al no intervenir en el acto de conocer nada que sea exterior al sujeto. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que la mente del Padre no necesitó nada externo para poder generar su conocimiento propio, ¿no? O sea, no hubo como algo externo que viniera al Padre para que Él pudiera expresarse a sí mismo. Entonces es algo que es exactamente como el que lo pensó. Entonces eso sería como una razón. Y la segunda, porque el Padre y el Hijo son consubstanciales. Es cierto que también el Espíritu es consubstancial al Padre y al Hijo, pero no lo es en virtud de su procesión personal, ya que el Espíritu Santo procede por la vía del amor. Bueno, esto lo vamos a ver ya cuando veamos al Espíritu como el procedente, ¿no? La cual sigue un sentido opuesto a la de la vida mental, sino por tener en común el Padre y el Hijo la esencia divina. Por tanto, en virtud de la generación mental del Hijo, el Verbo, ese no puede menos de ser la imagen perfectísima, exhaustiva, personal del Padre. Como hace notar Tomás de Aquino, el hombre fue hecho en la imagen de Dios, pero nunca se nos dice que el hombre sea la imagen de Dios. Entonces entendemos del Hijo que es la imagen perfecta del Padre. ¿Sí se entendió un poco? ¿O hay alguna pregunta? Yo sé que a veces es un poco difícil lo que los hermanos, bueno, como los hermanos lo toman. Pero es como, chévere como lo dice, perfectísima. ¿No? Es entender que es más perfecto. Entonces vemos también que no hubo nada externo para que el Padre diera así a su Hijo. Entonces es tan exacto como el Padre. O sea, es idéntico. Y bueno, vemos que el Espíritu también es consustancial, pero cuando lo veamos procede por la vía del amor, mientras que el Hijo o la sabiduría proviene por vía del conocimiento. Entonces ahí tenemos como otro título que se le da al Señor Jesús, ¿no? La imagen visible del Dios invisible. Amén. Entonces tomamos pocas, ¿no? Porque sabemos que hay demasiadas, pero a veces el tiempo no da. Entonces, ¿sí está claro lo de la imagen visible del Dios invisible? Entonces tomamos otro título que se le da, que es el resplandor de su gloria, y está en Hebreos 1:3. Entonces, si alguien lo lee. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Él es el resplandor de la gloria. Entonces, ¿qué entendemos? Él es el resplandor de la gloria de Dios. Esto es, todas las perfecciones que se encuentran en Dios Padre se encuentran también en Él. Él es el esplendor o la fulguración de su gloria. Todas las glorias morales y espirituales de Dios se ven en Él. Además, el Señor Jesús es la exacta representación del ser esencial de Dios. Esto naturalmente no puede referirse a la semejanza física, porque Dios es en esencia espíritu. Significa que en todas las formas concebibles, Cristo representa al Padre de una manera exacta. No podría haber una semejanza más estrecha. El Hijo, siendo Dios, revela al hombre por sus palabras y manera de ser precisamente como es Dios. Entonces es el resplandor de la gloria de Dios. Algunos hermanos dicen como el sol que emana la luz, que ilumina todo. Entonces el Hijo es quien ilumina todo porque viene del Padre. Entonces es como otro
título que se le da al Hijo de Dios, ¿no? Y acá, bueno, el que el hermano nombraba ahora, carácter de su hipóstasis en Hebreos 1.3, ¿no? O la imagen misma de su sustancia, como lo dice la Reina Valera, que en el griego sería carácter tes hipóstasis autou, que es igual a impronta o representación exacta de la naturaleza personal del Padre. Entonces lo que decía el hermano ahora, ¿no? Que en las máquinas de escribir pues se les llamaba que uno editaba los caracteres, porque al momento en que yo lo imprimía pues salía igualmente allá en la hoja o en el papel en el que yo fuera a redactar, ¿no? El vocablo griego carácter expresa la imagen o representación fiel que se obtiene al grabar algo por medio de un sello o cuño. Entonces también se usa el sello, ¿no? Entonces en el sello hay una figura y lo que yo estampe sobre un papel o sobre cualquier otro material va a ser exactamente lo que está en el sello. Entonces eso es el Hijo. El término hipóstasis nos da aquí la realidad subsistente de un ser. Ninguna otra expresión pudo usar el autor de la epístola que fuese tan significativa como esta para decirnos que el Hijo es la perfecta imagen del Padre. Entonces, ¿qué leemos? Juan 14, que ya lo habíamos leído, que es cuando Felipe le dice al Señor Jesús que le muestre. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces vemos que Jesús es la imagen exacta del Padre. Así que el que ve al Hijo, ve al Padre. Cristo es la manifestación visible, pero perfecta a escala humana del Dios invisible. Lo acabamos de leer ahora. Al que pues a Cristo ve, nada le falta por ver de Dios, porque la esencia divina en sí misma no cabe ni en el ojo corporal, Dios es espíritu, ni en la mente humana, Dios es infinito, no cabe en una mente finita. Entonces es como los títulos, bueno, algunos de los títulos que se da al Señor Jesús para mostrar su divinidad. También, bueno, está el término del Hijo, pero lo hemos ya leído bastante. Y bueno, yo saqué también unas evidencia de la divinidad de Cristo en las Escrituras. Entonces vemos que la Escritura nos da evidencia de que Cristo es Dios, ¿no? Pero también, como veíamos, creo que la segunda clase, que hay un único Dios. Entonces vemos que Jesús es ese único Dios, que es también persona con el Padre y con el Espíritu. Entonces a Jesús se le escriben ciertos nombres divinos. Se le escriben unos 16 nombres en total, cada uno de los cuales implica su deidad en el Nuevo Testamento. Se le escribe como el Hijo de Dios, y yo puse aquí los pasajes en los cuales se le escribe como el Hijo de Dios, que hace referencia a su igualdad, ¿no? O sea, a que es igual que el Padre. Entonces son bastantes, ¿no? Entonces, si hace ustedes tenemos para leer, ahora tenemos el doble pasaje. Entonces veamos, se le describe como el unigénito del Padre, eso lo leímos también. Juan 1.14, Juan 1.18, Juan 3.16, Juan 3.18 y 1 de Juan 4.9, como el monógenos theos o el único del Padre, ¿no? En Apocalipsis se le describe como el primero y el último, en Apocalipsis 1.17. Si quieren podemos leer estos que sí son más pocos para que los podamos tener presentes. Apocalipsis 1.17. Cuando se habla del unigénito. 1.17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndole: no temas, yo soy el primero y el último. Amén. Entonces también se le escribe como el alfa y la omega.
en Apocalipsis 1:11, ahí mismo en el verso 11. Que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces le escribe como el primero y o sea, son títulos que son de deidad, ¿no? O sea, no se le puede decir eso a alguno de los apóstoles o a alguno de los ángeles, sino únicamente al Hijo. Entonces en 1 Corintios 2:8 se le escribe como el Señor de la gloria. Así dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Al Señor de gloria. Se le llama Dios en Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Se le llama Emanuel, Dios con nosotros, en Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se le reconoce como nuestro gran Dios y Salvador, Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y se le llama a Dios por sobre todas las cosas, Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces ahí vemos la divinidad del Hijo, vimos los títulos que se le adscriben en el Nuevo Testamento. Pudimos ver un poco de lo que es como el engendramiento. Y bueno, hay muchos más versículos, hermanos. Yo sé que hay versículos en los cuales se muestra la omnipotencia de Jesús, se muestra su omnisciencia, se muestran varios atributos que son únicamente de la esencia divina, ¿no? O sea, que no los puede tener ningún ángel, ningún profeta, ningún apóstol, sino únicamente Dios. Y vemos que también Jesús acepta adoración, ¿no? O sea, Él recibe la adoración, cosa que no hacen los ángeles ni ningún hombre, ¿no? Porque dice que solo a Dios debemos adorar. Entonces, es como algo sencillo, como para que podamos tener un poco más claro el concepto de la segunda persona de la Trinidad. Entonces, si hay preguntas, si alguien quiere aportar algo. Seguir escarbando. ¿Tiene preguntas, hermano? Yo quería saber Sí. que era, comenzó cuando habían dicho que Dios era con el Padre, y bueno, Jesús era con Dios y Él era Dios. Pues yo había visto acá un versículo que aparecía eso, que era Juan 17:21, que decía: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Pero esa es la parte como... Claro. Amén. Y ahí en Juan 17 dice: Padre, para que yo tenga la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hablando de proverbio. O sea, antes de que todas las cosas fuesen, el Hijo tenía la gloria junto con el Padre. Entonces también vemos en Juan 17 eso es lo que les dice. O sea, hay muchos versículos, hay muchos pasajes. Nosotros tomamos pues como algunos, porque sé que hay demasiado. Y ya pues cuando vimos la inducción, tomamos bastante de estos pasajes, ¿no? Creo que fue como en la clase 4 o 5 que vimos como la relación de las personas de la Trinidad, ¿no? Como el Padre, el Hijo habla con el Padre habla del Hijo y el Espíritu también se muestra como una persona. Entonces eso lo vimos creo que en la 4 o en la 5. Entonces es importante. Entonces creo que hay demasiada
evidencia bíblica, ya podemos tener un poco más claros los conceptos, ¿no? O sea, ya nuestra fe puede ser un poco más afirmada. Pues como la frase del principio, ¿no? En Jesucristo podemos entender la Trinidad. Entonces vemos que Él es la imagen visible del Dios invisible. Después esa expresión exhaustiva del Padre. Él es el carácter de su hipóstasis. Entonces es importante. Y obviamente hay muchas más cosas para hablar. Pero entonces, si alguien quiere aportar algo más o